Yo quiero presentarte acá, primero que nada, a Diego. Él es pastor en esta comunidad, tiene su familia aquí, y él viene para arrancar a abrir este tema y darnos un enfoque bíblico acerca del fracaso. Así que bienvenido, Diego, y adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a cada uno. Y en un día de pleno éxito del Señor vamos a hablar de fracasos. Se llega al éxito a través de la obra del Señor. No es casualidad que resucitó. Estaba todo planeado estratégicamente. Y fue por amor. Así que, ¿qué mejor que aprender con el libro de instrucciones que nos dejó nuestro Creador? Así que vamos a buscar el consejo bíblico de la palabra sobre algunos aspectos. Seguramente hay más, pero yo empecé a estudiar sobre 3 aspectos que son fundamentales, que es la sabiduría, la fe y la gracia. Sabiduría, fe y gracias. Y vamos a buscar en la palabra también a ver quiénes tuvieron experiencias en este tema del fracaso. Y seguramente cerrás los ojos y viene a tu cabeza la figura de Pedro. Pedro era un campeón para meter la pata. Revisamos y vemos no solo que fallaba, que se equivocaba, sino que a veces lo hacía espectacularmente. Dijo, si me equivoco hasta el fondo. Y hablando en estos 3 aspectos, para comenzar a hablar de la sabiduría, dice la carta de Santiago en el capítulo 1 y el versículo 5, para ver cómo empezamos a desmenuzar esto. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Y así sigue la palabra. Santiago dice que la sabiduría la obtenemos del Señor, y es verdad. ¿Lo crees, mi hermano, mi amigo? Cuando nos empantanamos y no entendemos más nada, ¿a dónde vamos a buscar? Sino a clamar de rodillas delante del Señor. La sabiduría se define como la capacidad de aplicar el conocimiento a la experiencia. La capacidad de aplicar el conocimiento a la experiencia. Y hay un hermano nuestro que nos precedió y que hoy está disfrutando en la presencia del Señor, como Charles Spurgeon, que lo definió de otra manera. Dice así, la sabiduría es el correcto uso del conocimiento. El correcto uso del conocimiento, eso es ser sabio. Es decir, no salgo a caminar por caminar, sino que debo ser estratégico. Camino con un propósito, me muevo con un propósito. Cada falla que Dios permite en nuestras vidas, porque Él es el que da permiso, es para nuestro bien, para que crezcamos, para que aprendamos en Él. En el primer fracaso que nos relata Lucas, nos recuerda la escena que esta mañana la repasábamos en Lucas 5, del 1 al 11. Venían de una noche difícil. Estaban en la playa después de haber pasado toda la noche y ni un pez habían logrado capturar. Vaya que habían fallado. Y se acercó Jesús, después de hablar con la gente, se acercó a las 2 barcas y le pidió que lo lleve mar adentro. Después de hablarle, les dice, arrojen las redes, pleno mediodía, el peor momento para la pesca, si alguno sabe. Y en la respuesta de Pedro se nota su orgullo, que dice, estuvimos toda la noche, el mejor momento, y no pescamos nada. Más en tu nombre lo haremos. Eso es poner en marcha la sabiduría. Es reconocer en el otro que sabe más que yo. Decir, este conoce, este sabe, escuchó lo que les había hablado
Y en pleno mediodía tiraron las redes en las aguas profundas y contra toda su experiencia dice que se encontraron que las redes se rompían de la cantidad de peces. Él vio que el que le hablaba no era un pescador más y le dijo: sí, Señor, te sigo. Lo llamó y dice: ya no vas a ser más pescador de peces, yo te haré pescador de hombres. Y acá aprendemos una lección que dice: el fracaso es un evento, nunca es una persona, es una circunstancia, una eventualidad que el que nos construye sabe el buen propósito que tiene. Y la lección que aprendemos en este primer punto es que debemos ver a Cristo en medio de nuestros fracasos. Cambiemos la mirada y entendamos que siempre es para bien. Siempre es para bien, no muchas veces, sino siempre. El Señor nos ama para bien. Pero hay más. En el siguiente fracaso de Pedro, vemos lo que dice cuando aprendió que la autenticidad y la fe que se prueban con fuego traen alabanza, honor y gloria para la revelación del Señor. Acá en Mateo, después se lo dejo para que se deleiten cada uno, porque si no sería muy largo, pero en Mateo 14, del 22 al 33, comparte la historia donde los pescadores estaban, después de haber pasado todo un día con el Señor Jesús, solos en las barcas, en medio de una noche difícil, tormentosa, rayos, centellas. No se amacaba despacito como en un lago. Perecemos. Estaban aterrorizados. Y en medio de eso ven venir sobre las aguas alguien caminando y decían: es un fantasma. ¿Cómo va a poder ser? Y Pedro reacciona, el más temperamental, dice: si eres tú, Señor, decime que vaya y yo iré caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo simplemente: ven. No tenía mucho para pensar Pedro, quería ir, ven. Y enfocó la mirada en el Señor. Y vaya la sorpresa de los otros muchachos que vieron como Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero de golpe desvió la mirada, como nos pasa a veces cuando nos salen bien dos cosas, a la tercera la hago solo, ya está. Y vio los rayos, y vio el viento, la tormenta, y se miró a sí mismo, y se empezó a hundir. Y gritaba: Señor, que perezco, Señor, sacame de acá. Reconoce por fe que solo Él lo puede salvar. Y el Señor inmediatamente extendió su mano y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Éramos vos, éramos yo, somos nosotros, frente a lo cotidiano, decir: hoy es un día difícil. Camino, pongo el pie o me hundo. Cuando retiramos la mirada del Señor, marchamos hacia el fracaso. Nuestro foco debe ser el Señor. Ni un poquito a la derecha, ni un poquito a la izquierda. El Señor. Y ahí sí, caminá tranquilo, sabiendo que es fiel el que nos guarda. Y en medio de la escena, para más maravillas, el Señor Jesús hace calmar la tormenta, el viento, y se hizo una gran bonanza. De golpe cambió el escenario.
Perplejos estaban los muchachos y lo adoraron como hijo de Dios, nuestro Dios. Cuando dice Señor, sálvame, muestra la combinación de la sabiduría y la fe. La sabiduría en el Señor y la fe reconociendo de que lo podía sacar. Era el único que lo podía sacar. La lección que aprendemos acá en este punto 2 es que debemos apoyarnos en Cristo por la fe a través de nuestros fracasos. No hay otra. No hay otra. Cuando no puedo solo, no te aísles. El enemigo te quiere llevar a un estadio aislado. Donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está en el medio del tema. Mi hermano, cuando hay problemas, los secretos de tu cuarto con el hermano, clama al Señor. Y Él trazó tu eternidad. Y el punto 3, que vamos a hablar un poquito de la gracia también, en Mateo 26, del 31 al 35. Esta fue la más conocida, ¿no? Porque estaban relatando la última cena del Señor con los discípulos. Era un día donde se apretaban los dientes, no sabía el Señor lo que se venía. Llegó hasta decirle al Padre si es posible, pero obedeció y siguió. Y en un momento el Señor le dice que se aparten. Pero Pedro, siempre el mismo, voy yo, dijo, aunque los demás cayeran, yo no. Nunca, escuchaste, Señor, te voy a negar. Hasta si es necesario, moriré contigo. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, antes que amanezca, antes que cante el gallo, me negarás. No una vez, sino 3 veces. Y esa noche arrestaron al Señor Jesús. Esa noche Pedro tuvo que escuchar cuando le preguntaban y negarlo. No, no, no. Y al tercer no, lloró amargamente su fracaso. Amargamente. Pero menos mal para él y para nosotros, que no terminó ahí, sino que 40 días después se encuentra con el resucitado y tiene una oportunidad de hablar con el Señor. Y el Señor le pregunta, con todo el amor que tiene, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y a la tercera vez le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes todas las cosas. Le preguntó 3 veces, una por cada vez que lo había negado. Le recordó de dónde lo había rescatado y le ratificó el amor en medio de un día difícil. Había gracia todavía del Señor para la vida de Pedro. Y por la gracia que le dio a Pedro, la tarea de alimentar y cuidar a las ovejas del Señor. Experimentó gracia sobre gracia de Cristo. Y así sirvió, así pudo funcionar. Y la conclusión de esta lección es que la gracia de Cristo cubre todos mis fracasos, para la gloria de Dios. Es así. Vos sabés que cuando pensábamos en esto, decíamos qué importante encontrar en la Biblia una persona que el Señor Jesús mantuvo entre sus más cercanos, aún con esta mirada sobre los fracasos que Diego nos compartía. O sea, vos prestá atención, qué importante esto de que estando con el Señor Jesús y fracasando, ¿viste? Bueno, no, sacalo porque no, cambio, juez. Bueno, todo eso que nosotros vemos a diario no le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús evidentemente se quedó con Pedro y la gracia de Dios puede cubrir nuestros fracasos y darnos un propósito. Así que es muy bueno. Ahora tengo a Miguel acá también, te lo presento a Miguel, y él es miembro de esta comunidad, con su familia, habitualmente viene y nos acompaña y nos sirve.
Y ahora lo que queremos hacer es, teniendo esta mirada bíblica, ir a un recorte de la mirada temática. ¿Qué es un fracaso? ¿Qué conlleva? ¿Qué consecuencias tiene? Y para eso lo tenemos a Miguel acá, así que Miguel también bienvenido y adelante. Buenas tardes a cada uno. Bueno, lo primero que quisiera decir en esta tarde es que el fracaso es algo que nos pasa a todos, ¿sí? En cualquier momento o en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido vencidos. Es algo que nos interpela a todos en mayor, menor medida, mayor o menor consecuencia. Y si tuviéramos que dar una definición de lo que es el fracaso, podríamos decir que es un resultado adverso, una ausencia de éxito o ausencia de algo positivo, de una cosa que yo esperaba que sucediese bien. Y el término está relacionado con el vocablo que tiene que ver, que se puede traducir con estrellarse o romperse, otras palabras que quizás tienen que ver con el fracaso, es el fallo, la catástrofe, el derrumbamiento, el colapso. Y existen tipos de fracasos. Podemos encontrar los reales y dentro de los reales tenemos los posibles, ¿sí? Son aquellos que podemos dar un ejemplo, alguien que encara un proyecto con cierta esperanza de que eso le salga bien, pero con una mínima posibilidad de que pueda llegar a terminar en un fracaso y le termina ocurriendo. Y después está el inesperado, que simplemente le pasa. No lo tenía en mente, no lo tenía en los cálculos y fracasé. Y luego tenemos los imaginarios, que tienen que ver con los pensamientos, quizás con esos diálogos internos que tenemos a veces de ansiedad, de decir, me voy a quedar sin trabajo, no voy a dar a la medida, no voy a conseguir el compañero o la compañera para mi vida, que no tienen justificación alguna, pero la persona se siente así, se siente fracasada. Los demás la pueden ver de afuera y decir que le va bien, que alcanza sus metas, pero la persona se siente hundida y fracasada. Y si pudiéramos dar algunos ejemplos de fracasos, quizás los más conocidos, los más estudiados, uno de ellos puede ser el de los vínculos. Quizás el primero que se nos viene a la mente es el matrimonial, pero también existen de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, en relaciones de amistad, en relaciones laborales. Y muchas veces tiene que ver con expectativas muy altas. Las personas piensan que se puede amar con un amor perfecto y el único que nos puede amar con un amor perfecto es Dios. Entonces nos esforzamos y queremos dar a la medida, pero siempre en algún momento de nuestra vida vamos a fallar porque somos limitados, porque somos débiles, ¿sí? También tiene que ver con personalidades por ahí egocéntricas como compartíamos, centradas en sí mismo, que el otro me debe y entonces empiezan todos esos tironeos. Y luego podemos recorrer también fracaso escolar. Es algo muy estudiado en la sociedad, es una preocupación para la actualidad y tiene que ver con que la persona no llega al rendimiento esperado. Puede darse en los diferentes niveles académicos, puede tener que ver con trastornos emocionales, con trastornos en el aprendizaje, con problemas en la madurez, con la alimentación, quizás en los primeros niveles, con el afecto. Y luego podemos mencionar los fracasos, que uno de los más comunes también pueden llegar a ser el económico, que ahí pueden entrar también los empresariales, los laborales, pueden tener que ver con que me quedé sin trabajo, con que no di a la medida, con que no administré bien mis tiempos, con que no fui productivo, con que no tenía la información para ese tipo de trabajo, o quizás con anhelos de la persona de decir, bueno, me prometieron un ascenso y no llegó,
me dijeron que me iban a aumentar el sueldo que tanto necesitaba para sustentar a mi familia y no fue así. Hay varios ejemplos, pero lo cierto es que también hay factores que influyen en el fracaso y son relativos y son diferentes para cada persona. Hay situaciones en las que una persona se puede sentir fracasada y otra persona, la misma situación, no lo movió en lo más mínimo. Y uno de los factores que influyen en el fracaso tiene que ver con la personalidad. Hay personalidades que son más fuertes y más seguras y tienden a poner todo su mecanismo de defensa para sobrellevar cualquier contratiempo en forma positiva. Y hay otros que quizás más vulnerables, más inseguros, tienden a venirse abajo ante el primer contratiempo y esa clase de personas quizás necesita mucho más ayuda de lo exterior para poder salir adelante. Otra de los factores que influyen puede llegar a ser la crianza. Muchas veces los inicios están en la niñez, en cómo fuimos, como bien dice la palabra, criados, pero en un mal manejo quizás de los padres, de ofrecerle a los niños todo lo que necesitan sin esfuerzo alguno de los chicos. Y entonces el nene crece creyéndose merecedor de todo lo que pide y a veces confunde lo que es el deseo con la necesidad. Otro de los factores puede ser el entorno. El entorno muchas veces tiene que ver, tanto puede ser en una familia como en lo laboral, personas que están rodeadas de otras personas que han cumplido todas sus metas y han llegado a sus planes con éxito. Entonces esta persona, al encontrarse rodeada de esta gente, al verse impedida quizás de poder llevar a cabo su plan, su meta, puede ser que caiga en una situación de fracaso. La sociedad es otro de los factores que influyen. Pensamos en nuestros abuelos que estaban satisfechos quizás con mucho menos de lo que la sociedad hoy nos exige, ¿no? Y los veíamos y estaban bien y estaban contentos, pero hoy la sociedad nos da una lista interminable de cosas que si no tenemos esa lista nosotros no podemos ser felices y entonces vamos detrás de ejemplos, el auto 0 kilómetro, el último celular y entonces vamos corriendo detrás de esas cosas y entonces sacamos un crédito y nos endeudamos y después tenemos que salir a trabajar horas extras para poder cumplir eso y entonces eso después empieza a afectar el vínculo, la familia, los tiempos de calidad. Esos son algunos de los ejemplos quizás económicos, pero también la sociedad nos dice que tenemos que ser exitosos en todo. ¿No es cierto? Podemos ser exitosos en el trabajo, pero si no sos exitoso en la familia y entonces también si no tenés el cuerpo así o asá, entonces ya no servís, ya te descarta. Y eso, sin dudas, que si nos creemos esas mentiras, podemos llegar a caer en algún tipo de fracaso. Y sin dudas que el fracaso también tiene consecuencias, ¿sí? Por lo general, una de las consecuencias es la tristeza o el enojo. El enojo muchas veces puede ser hacia afuera o hacia adentro. Muchas veces se encapsula y la persona termina enfermándose o lo exterioriza, afectando al entorno. Y la tristeza, lo mismo. Como compartíamos escuchando más temprano, que algo bien tratado, un fracaso bien tratado, podemos llegar a sacarle cosas buenas, pero si ese fracaso lo niego y sigo adelante, entonces ese enojo que yo encapsulé y que me lo metí para adentro puede llegar a terminar en ira y puede terminar en agresión y esa tristeza se puede convertir en resignación y entonces la persona dice ya no hay esperanza para mí, ya está, fracasé y esa resignación se puede transformar en una depresión y esa depresión en hábitos, en pensamientos autodestructivos. Por eso es tan bueno poder, bueno, eso lo va a hablar Carla, pero del fracaso, con el fracaso se sufre, pero se pueden aprender muchas cosas. Por eso es bueno, como decíamos
al principio, poder hablar del tema. O sea, simplemente como escuchábamos, reconocerlo es gran parte de la llave y de la clave para poder arrancar a tratarlo. O sea, una buena detección hace un buen tratamiento. Por eso es que, gracias Miguel, aunque usted no lo crea, Miguel no es psicólogo, no es psicopedagogo, porque la descripción que acaba de hacer es impecable. Nos ayudó a todos a recortar de qué estamos hablando cuando hablamos de fracaso. Ahora tengo a Carla a mi derecha, que también le damos la bienvenida. Carla viene con su familia aquí y ella viene a ayudarnos ahora con un enfoque práctico de qué hago, cómo hago, cómo enfrento una situación de fracaso. Bienvenida, Carla. Adelante. Bueno, gracias, buenas tardes. Tampoco soy psicóloga. No, digo, como hizo la descripción me quedé así. Ninguno de nosotros es profesional, vale decirlo, ¿eh? Estamos acá sirviendo al Señor y leyendo de su palabra. Así es. Bueno, ampliando un poco, hablando del fracaso, decimos que el fracaso se vive, el fracaso se siente y se experimenta. Como nos decía Miguel recién, puede tener un origen de una situación inesperada, no deseada. De repente nos encontramos frente a una situación que no deseamos, o puede ser una situación predecible, que de repente emprendemos un proyecto y existe la posibilidad del error, del fracaso. Sin embargo, a nadie le gusta fracasar, nadie quiere enfrentarse al fracaso, ¿no? Y la clave está en aceptarlo, en reconocerlo, en decir, bueno, acá está, me encuentro con esto, ahora, ¿qué hago? Y nos atraviesa a todos, todos podemos estar expuestos a un fracaso. Y depende de cómo se viva, cómo se atraviesa, cómo resuelvo el fracaso, va a tener una consecuencia distinta en mi vida. Puedo tomar el fracaso como en sí, como un suceso lastimoso, inesperado, algo fatal, algo que me deprime, que me genera angustia, dolor. Hay personas que tropiezan y caen en un pozo y es muy difícil que se levanten. Están atravesadas por el miedo, por el dolor. Y es muy difícil salir de ahí. El fracaso no es fácil de salir. O puedo tomarlo como una oportunidad en la cual puedo crecer, madurar, ser restaurada. Y además también tengo la oportunidad de pasar a un lugar mejor de lo que estoy viviendo. En todo momento, con el fracaso aprendemos. Y nos lleva a estar en un punto de una decisión, ¿no? Yo puedo decidir o quedarme en ese lugar de deterioro, de angustia, de dolor, o me tomo de la oportunidad y aprendo, ¿no? Decido salir, decido levantarme y salir del pozo. Cuando decido esto, me pregunto, ¿cómo hago? Porque yo entendí que estoy en medio de un fracaso, tomé la decisión de salir, no me quiero quedar. Bueno, ¿cómo hago? La realidad es que el pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo mirar para adelante y transformar el mañana. Puedo decir, esto a mí no me va a vencer. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos en práctica el plan de Dios en nuestra vida. Decidimos salir adelante. Decidimos que las cosas cambien. Y Dios es quien restaura y quien transforma nuestra vida. Cuando tomo esta decisión de levantarme y salir, la palabra nos da herramientas, nos da ayuda para poder salir, ¿no? Y hay un texto en Josué 8:1 que Dios le habla a Josué. Josué era el líder en ese momento del pueblo de Israel, y Dios le dice, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente
de guerra y levántate, y sube a la ciudad de Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a la ciudad y a su tierra. Josué había atravesado un fracaso, habían perdido una guerra y con esa pérdida en la guerra no podían acceder a la tierra prometida. Sin embargo, Josué reconoció el fracaso y Dios le dio una nueva oportunidad. Dios estaba diciéndole a Josué, hacelo de nuevo, dale, podemos hacerlo. La realidad es que si las circunstancias que vivimos, sean deseadas o no deseadas, son atravesadas en Cristo, Dios nos da gracia, misericordia y oportunidades. Si entendemos que la gracia de Dios es mayor a nuestro fracaso, vamos a poder salir adelante. Y con esto yo tengo la posibilidad y tengo el poder buscar a Dios. Dios es mi salida. Dios es la mano que se extiende para que yo pueda salir de ese pozo de arena movediza, donde me ahoga, donde me causa dolor, porque buscando a Dios encuentro esa salida. Dios utiliza nuestros fracasos para restaurarnos, para transformarnos, para darnos nuevas oportunidades. Él nos da una vida nueva. Podemos empezar todo de nuevo. Podemos hacerlo otra vez. Quizás sientas que no puedas solucionar vos los problemas, que estás enredado en un nudo de situaciones, de cuestiones, de personas también, y sientas que no podés salir. Pero sí podés hacer algo, y es buscar a Dios, encontrarte con Dios, y en Él encontrar la salida. Y sabés que para acercarnos a Dios, Él no pone condiciones. No hay un contrato con letra chica ni requisitos para acercarnos a Él. Él simplemente nos ofrece su gracia y su amor para rescatarnos de ese lugar y para transformarnos y restaurar nuestra vida. En las manos de Dios no hay ninguna derrota que nos aplaste, sino que su gracia nos da la fuerza y la capacidad para poder salir adelante. Muy bien, gracias, Carla. Bueno, ahora nos parecía bien poder intercambiar con lo escuchado, poder hablar de un poquito de nuestra experiencia, de cada uno. Por eso es que yo ahora van a aparecer un par de preguntas en pantalla y vos vas a poder compartir con el que tenés al lado, o a lo sumo, con el que tenés al otro lado, pero no más de 3 porque si no se pierde, ¿eh? Te va a convenir 2, máximo 3, para poder aprovechar esto. Y la primera pregunta que queremos hacer para compartir juntos es, ¿en qué parte de la historia de Pedro te identificás? O, si vos tenés alguna experiencia de fracaso vivida ya, que vos podés compartirla, ¿en qué parte de la historia de Pedro te identificaste? Vos sabés que Diego nos hizo ver 3 momentos en la historia que fue de Pedro, y ahí él las contó muy bien, así que vos te podés acordar. Bueno, para compartir con el otro. Entre las circunstancias que pasaron, a mí me identificó más cuando le tiene que preguntar 3 veces. A veces me veo yo, el Señor hablándome, y yo miro para otro lado, y me vuelve a repetir, y me hago el que no entiendo, y tengo que admitir que sabe todas las cosas. Ese es nuestro Dios, y recién compartíamos. Nos identificamos con este tipo de fracaso. Pedro se identificó con un fracaso con propósito, con un buen propósito de Dios. La sociedad rechaza, te va a hablar de todo lo mejor, de todo lo bueno, lo top, todo, pero decir yo fracasar, no, te habrá parecido. Y el Señor te dice, te lleva a permitir un fracaso para un triunfo permanente. Te construye, te pule, te hace pasar la noche del desierto donde anhelás un poquito de agua para después ponerte delante de la mesa los mejores manjares. Ese es nuestro Dios. Yo me identifico con eso, con la obediencia de tener que escuchar a la primera vez. No, Señor, repetime, a ver, no entendí, otra vez, y no entendí. El Señor sabe que no entendí. Cuando Él me dice, quédate quieto, me debo quedar quieto. Y cuando me dice que avance, con confianza, aunque el mar sea profundo y no sepa nadar,
enfocado en Jesús. Ese es el consejo para vos y para mí, me lo doy. Enfocado en Jesús, aunque la tormenta diga me lleva al fondo del mar. Un rayo me parte en cuatro, el Señor está delante de mí, yo voy para allá. Amén, es así, gracias. Hay una segunda pregunta que te va a ayudar. Dice, ¿qué pensamientos o emociones despierta una situación de fracaso? Bueno, el fracaso nos despierta emociones y también pensamientos, o sea, de las dos cosas. Por un lado están los sentimientos, cómo nos sentimos frente a un fracaso. Nos sentimos frustrados, nos sentimos con miedo, nos sentimos enojados muchas veces. Y el fracaso nos trae dolor, nos trae angustia, nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, a estar en soledad, pero en una soledad no deseada, porque en realidad nos da vergüenza, nos puede dar vergüenza contarle a otro, exponer mi tema. Tengo que contar que fracasé, que me equivoqué, que cometí un error, o que otro cometió un error y fracasó y me afectó a mí. Es el fracaso del otro, pero que pasa a ser también mi fracaso. Y eso me avergüenza. Y también está el miedo. El miedo cuando nos atraviesa, nos paraliza, no nos deja ni siquiera respirar. Parece como que hasta estamos ahogados, enredados. Por eso lo más importante es no quedarnos solos. Como dije antes, busquemos a Dios, es la salida. Él tiene la mano extendida para sacarnos de ese pozo, pero el otro, el que tengo al lado, es el que me va a ayudar, quien me puede escuchar, quien me puede extender la mano y decir, dale, vamos por acá, busquemos la ayuda necesaria en Dios, pero de la mano. Y quizás hoy vos estás acá, veniste por primera vez y no tenés un vínculo de confianza como para poder hablar de estos temas. Tenés por seguro que hoy Dios te está dando una oportunidad de generar vínculos, de encontrarte con alguien. El simple hecho de que pudiste compartir qué se siente o qué se piensa frente a un fracaso, ya es una oportunidad. Así que no nos quedemos solos, busquemos a un otro. Y respecto de los pensamientos nos juegan una pasada muy fea. La mente nos traiciona. No sé si te encontraste muchas veces pensando cosas que no tenías que pensar, cosas que te llevan a un lugar y que después, ¿cómo hago para volver? Quizás te encontrás con que vos mismo te engañás a vos mismo porque no podés, hasta no te podés entender a vos mismo. Frente a los fracasos, como decía Miguel recién, un fracaso matrimonial, una pérdida, rendiste mal un examen, te fue mal en un negocio. Empezás a cultivar pensamientos de fracaso. Me equivoqué, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Me voy a equivocar de vuelta. Y ahí es donde nos enfrascamos y entramos en un ambiente oscuro en el cual nos es muy difícil salir. Pero, bueno, como dijimos antes, ya conocemos la salida. Por eso, no te dejes engañar por tus pensamientos, porque eso te autorrecrimina, te sentís que no podés, te sentís que sos un discriminado, que agotaste todas tus fuerzas. Por eso es necesario que busques a otro para contarle estos pensamientos que vos tenés y poder ser ayudado. Gracias, muchas gracias. Hay un último tiempo de poder seguir charlando y la pregunta dice, ¿es posible relacionar al fracaso con algo para bien? Bueno, muy bien. Una de las cosas que pensaba ante esta pregunta es si realmente lo que me pasa es un fracaso, ¿sí? Decíamos que la contracara del fracaso es el éxito. ¿Y qué estoy tomando para mi vida como éxito? Si yo estoy tomando para mi vida como éxito lo que la sociedad me dice, es muy probable que no pueda sacar nada positivo y que viva de fracaso en fracaso, ¿sí? Ahora, si realmente lo que a mí me pasa es una necesidad real y es algo realmente importante para mi vida, ahí podemos decir que se pueden sacar
bien tratado, como decíamos anteriormente, cosas buenas, como el aprendizaje, como la perseverancia, como fortalecer el carácter, como poder ayudar a otros, quizás que estén pasando por la misma experiencia. Pero en un domingo como hoy, de resurrección, se me venía una historia de la palabra que me gustaba compartírtela. Cuando María Magdalena y la otra María, cuenta la palabra, fueron al sepulcro a visitar la tumba donde habían puesto al Señor Jesús, me gustaba pararme ahí y pensar en estas mujeres. ¿Estarían atravesando alguna situación de fracaso, de angustia, de tristeza? Quizás creían haberlo visto todo ya. Sin embargo, dice que un ángel del Señor les salió al encuentro y les dijo: no está acá el que buscan, ha resucitado. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que en medio de un fracaso o de una situación difícil creemos haberlo visto todo y que ya no hay esperanza? Bueno, Jesucristo puede ser resurrección y vida para nosotros. Hay esperanza en Él. Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dice que no hay tribulación, no hay angustia que puedan separarnos de su amor. Nos prometió descanso, nos invitó y nos dijo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Encontramos esperanza en Él. Sin dudas que tenemos una buena noticia y que Él vino para eso, para amarnos, para rescatarnos de donde nos encontramos. No sé cómo viniste hoy, no sé cómo estás, pero Jesús es suficiente para nosotros. Así que Dios te bendiga y seguimos disfrutando del programa. Amén, gracias. Bueno, te invito a darles un aplauso. Ha sido un tiempo hermoso disfrutar este panel. Gracias, Diego, Miguel y Carla. Muchas gracias.